con otra mala palabra, la isomería. Cuando investigaron probablemente las otras palabras, las otras propiedades, pues a lo mejor les resultó un poco más sencillo de entender. Pero la isomería, híjole, leída es un broncón para entenderla. Pero vamos a ver que platicadita, pues RT Peluches. Miren, déjame hago unas cadenas. Nada más que en esta ocasión, y para que puedas visualizar, no le voy a poner la tetravalencia a todos los carbonos. Simplemente quiero que notes eso. ¿Estarás de acuerdo que ahí hay 4 átomos de carbono? Oye, pero esos 4 también se pueden ordenar de este modo, ¿verdad? Ajá. Oye, pero aún se pudieran ordenar de esta otra manera, ¿no es cierto? Ajá. Ok. Pues esto es la isomería, muchachos. Esto es la isomería. Por eso en lo que leíste era algo semejante a que tenían misma masa molecular pero diferente estructura. ¿A esto se refiere? Misma masa molecular, pues abuelita de Batman, pues tienen el mismo número de átomos de carbono, pero diferente estructura, ¿sí? Y por el hecho de que tienen diferente estructura, estamos hablando entonces, muchachos, de diferentes compuestos, ¿sí? Es decir, este es un compuesto, este es otro, ¿sí? Tantas variantes como haya en un mismo número de átomos de carbono se van a llamar isómeros, o es la manera en la que se manifiesta la isomería, ¿verdad? Claro, este es un tipo de isomería que se llama de cadena, pero hay otros tipos de isomería que ya te iré platicando conforme vayamos avanzando. Por lo pronto, la isomería entonces es el mismo número de átomos de carbono, pero con distinta organización. Y por el hecho de que tengan distinta organización, entonces, modo que estaremos hablando de diferentes compuestos. ¿Qué tal el carbono? ¿Qué tal el carbono? Entonces, va de nuevo. Las principales propiedades son la isomería, esta posibilidad de ordenarse de distinta manera y dar origen a distintos compuestos. La encatenación o encadenación, es decir, que un átomo de carbono se puede unir a otro para formar cadenas muy largas, y todas basadas en la tetravalencia. Todos los átomos de carbono van a tener valencia 4. Bien, vamos a continuar, muchachos. Vamos a continuar trabajando un poquito aquello de las diferencias que presenta la química orgánica con la química inorgánica, la química que hasta antes de este video sabías, la que estuviste trabajando todo primer semestre y parte del segundo semestre. A ver, vamos a ver. Primero, a la química inorgánica, muchachos, se le llama como la química general. Inclusive incluye el carbono. Si alguno de estos te falta, te voy a pedir que lo agregues ahí en la tarea que hiciste. ¿Te acuerdas que te dije que un cuadro de doble entrada encontraste? Bien, entonces te decía, la química inorgánica es aquella que llamamos química general, la química que incluye a todos los elementos, incluido el carbono. Es la química general, insisto. Mientras que a la química orgánica, a esta química se le va a llamar la química del carbono, porque su elemento principal es el carbono. Pero no te confundas, no quiere decir que únicamente tiene carbono, ya lo veíamos ahorita con el chompecas, pero no nada más chompecas, incluye otro montón de elementos, tan extraños como el fierro, por ejemplo, como el magnesio, por ejemplo. Caramba, sí, más adelante te voy a platicar cómo es que sucede esto, ¿verdad?
Entonces, esa sería la primera diferencia. La química inorgánica es la química general, la química orgánica es la química del carbono. Luego, ¿te acuerdas de los enlaces? ¿Te acuerdas que en el enlace iónico un elemento liberaba un electrón y se cargaba positivamente, otro elemento tomaba ese electrón y se cargaba negativamente, y por diferencia electrostática, por diferencia de cargas, uno positivo, el otro negativo, se iba a dar el enlace, ¿te acordarás? Pero también quedamos que había otro, en donde un átomo coopera un electrón, otro coopera un electrón, ¿verdad? Y ambos electrones se van a estar moviendo alrededor de los dos núcleos. ¿Te acuerdas cuando ponía a dos de tus compañeros y luego a dos de tus compañeras a darle vuelta? ¿Te acuerdas? Bien. Bueno, pues resulta, muchachos, que los compuestos inorgánicos están formados principalmente por enlace iónico. Ajá. Mientras que los compuestos orgánicos están formados principalmente por enlace covalente. Se presenta el enlace iónico en muy pocas ocasiones, pero principalmente se va a presentar el enlace covalente, ¿verdad? Bien. Antes de pasar a la siguiente propiedad, vamos a recordar. ¿Te acuerdas que decíamos que el enlace iónico era el más fuerte, ¿verdad? Era el que tenía que utilizar mucha más energía para romper, para separar, y que el enlace covalente pues era muy débil. Ajá. Entonces, con esto en mente, vamos a concluir que la siguiente propiedad, la podemos deducir. Los compuestos inorgánicos, acuérdate, enlace iónico, van a ser sólidos casi todos, van a ser muy duros, ¿verdad? Sólidos. ¿Y cómo crees que sean los de enlace covalente, los compuestos orgánicos? Así es, deben de ser blandos, ¿verdad? Efectivamente, porque su enlace es muy débil, ¿verdad? Bien, también puedo deducir las otras propiedades. Punto de ebullición y punto de fusión, ¿te acuerdas? Punto de ebullición, la temperatura a la que un líquido se vuelve gas, ¿verdad? Pues va a ser más alta en los compuestos inorgánicos porque están basados en enlace iónico, no se te olvide. Mientras que los compuestos con enlace covalente, ¿verdad?, van a gasificar muy rápido. Y si no, a las niñas sobre todo, bueno, a las niñas de uno que otro de conductas diferentes, digamos, estamos en época de libertades, que hayan dejado alguna vez una acetona destapada, ¿sí? Que al cabo de un poquito tiempo vuelves y ya no hay nada, porque se gasificó. Sí, efectivamente, gasifica a temperaturas muy bajas. Y lo mismo pasa con la gasolina, y lo mismo pasa con el tiner. Ah, caray, profe, entonces, ¿la gasolina, el tiner y la acetona son orgánicos? Sí, efectivamente. Efectivamente son compuestos orgánicos, ¿verdad? Bien. La otra condición sería el punto de fusión, que obviamente, como seguro lo estás pensando, los compuestos formados por enlace iónico van a tener un punto de fusión, pero de veras alto, es decir, para que un sólido se vuelva líquido. Fíjate, resulta que la sal de mesa, la sal paltaco, se funde a una temperatura cercana a la temperatura del Sol, casi 5000 grados centígrados. Imagínate lo fuerte que será ese canijo enlace, ¿no? Mientras que, así como seguro estás pensando, los compuestos orgánicos tienen un punto de fusión muy bajito. Por eso es que la mantequilla tú la dejas al aire y al rato vienes y te encuentras un charco, ¿verdad? Efectivamente, porque es un compuesto orgánico, lo mismo que la parafina, la cera, pues, ¿sí? Entonces, esta es una manera de identificar si el compuesto que yo quiera analizar es orgánico o es inorgánico. Si se funde o si entra en ebullición a temperatura baja,
seguramente es orgánico, pero si se funde o entra en una ebullición a temperaturas muy altas, pues seguramente es inorgánico, ¿verdad? Ok. Otra de las propiedades, velas agregando, no se te pase ahí a tu cuadro de doble entrada. Otra de las propiedades, a ver, ¿te acuerdas cuando te hablé de solubilidad del agua, verdad? Cuando yo pongo una sustancia en el agua y logro que se disocie, que se separe, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Por qué lo logré? Pues porque esa sustancia tiene cargas. Uno es positivo, un ion positivo, tiene otro que es negativo, el ion negativo, y por acción de las cargas del agua voy a provocar el disociamiento. Eso quiere decir que la solubilidad está basada, muchachos, está basada en el tipo de enlace que presente, el compuesto. Si es un compuesto iónico, entonces sí va a ser soluble en el agua. Mientras que si se trata de un compuesto orgánico, no es soluble en el agua, porque el enlace covalente no tiene cargas bien definidas, positivo o negativo, y entonces ¿cómo demonios va a separar? ¿De acuerdo? Entonces el aceite es orgánico, profe. Efectivamente y en efecto. Por eso es que el aceite y el agua no pueden mezclarse. El agua no puede disolver al aceite por esta condición, ¿verdad? Esa es otra de las propiedades entonces que tienen los compuestos orgánicos. Una más. Resulta que los compuestos inorgánicos son excelentes conductores de la electricidad. Pueden disolver, al disolverse en agua, son electrolitos, esa mala palabra ya te la platiqué también, y entonces pueden participar en la conducción de la energía, ¿verdad? Tanto el calor como la electricidad, ¿sí? Mientras que los compuestos orgánicos son malos conductores de la electricidad y malos conductores del calor, ¿sí? Por esa razón, muchachos, entiendo que sus moléculas están un tanto cuanto más distanciadas unas de la otra, y entonces no resulta tan sencillo como en los compuestos orgánicos transferir el calor o transferir la electricidad en su defecto. Bien, una propiedad más, Bodoques, una diferencia más entre la química orgánica y la química inorgánica, tiene que ver con el tipo de reacción, ¿verdad? Resulta que, como ya lo hemos platicado, la química inorgánica, la química general, los compuestos inorgánicos van a tener una reacción prácticamente inmediata, ¿verdad? Ya pusiste en contacto las sustancias, ya reaccionaron, ya formaron otras cosas. Mientras que las reacciones orgánicas, las reacciones en la química orgánica, normalmente son muy lentas. Una que tú has visto muy frecuentemente sería la descomposición de los alimentos, la descomposición de los seres vivos en general, ¿no? Que estamos formados por carbón, entonces nos descomponemos ciertamente, es decir, nuestra materia reacciona con el oxígeno del aire y bueno, se empieza a descomponer, nada más que para que esto suceda tarda algún tiempo. Entonces va de nuevo. Las reacciones inorgánicas son reacciones que van a ser muy rápidas y muy sencillas, mientras que las reacciones de los compuestos orgánicos tienden a ser lentas y tienden a ser complicadas. Bien, una propiedad más, y tiene que ver con el número de compuestos. Caramba, ¿cómo que con el número de compuestos? Sí. Verás, los compuestos inorgánicos se conocen un número alrededor de los 300,000, ¿verdad? Alrededor de los 300,000, mientras que
los compuestos orgánicos, muchachos, es prácticamente un número, a lo mejor exagero un poquito, prácticamente es un número infinito. ¿Te acuerdas lo que platicábamos ahorita de la isomería? ¿Sí? Oye, imagínate, con el ejemplo que yo te di, 4 mendigos carboncitos, hay 3 posibilidades de organización. Imagínate cuántas posibilidades de organización habrá cuando una cadena tenga 1000 átomos, que son cadenas muy chiquitas las de 1000 átomos, ¿eh? Hay cadenas verdaderamente grandes de átomos de carbono. Entonces, imagínate tú toda la cantidad de organizaciones diferentes que pueden tener. No, hombre, y eso nada más te platica la isomería de cadena. Espérate que te platique la deposición, ¿verdad? Y bueno, entonces por esa razón, Bodoques, es que se dice que el número de los compuestos orgánicos es prácticamente ilimitado. Otra diferencia: los compuestos inorgánicos tienen moléculas muy chiquitas, formadas por relativamente pocos átomos, unos 30, 40, cuando mucho. Entonces podemos llamar que son micromoléculas, mientras que los compuestos orgánicos, Bodoques, pueden llegar a tener millones, y no te exagero, millones de átomos. Entonces son unas moléculas enormes, ¿verdad? Son unas moléculas enormes. Algunas de ellas son llamadas de manera genérica como macromoléculas. Ojo con esta mala palabra, Bodoques, porque en unas 2 semanitas nos va a estar dando guerra esta mala palabra de macromoléculas. Bien, y te puedo decir que tienen otro montón de propiedades, pero creo que las que te acabo de comentar son las más importantes. Bien, y ya para concluir con esta tarea, vamos a tener que platicar un poquito sobre otras propiedades del carbón. Ya platicamos de la tetravalencia, ya platicamos de la encatenación, ya platicamos de la isomería, pero tiene muchas otras. Pero hay una que es particularmente simpática, que tiene que ver con las formas alotrópicas. Toma, perico, otra mala palabra. Formas alotrópicas. ¿Y esto qué demonios es? Las formas alotrópicas, Bodoques, son las distintas maneras en las que me puedo encontrar al carbono en la naturaleza. Y sí, estás pensando lo mismo que yo, has de tener hambre. En la carnita asada, ¿no? El carbón ese que le echamos al asador. Efectivamente, esa es una forma en la que el carbono se presenta en la naturaleza. A esa forma le voy a llamar sin forma, amorfo. Eso quiere decir, ese sería el carbón amorfo, ¿verdad? El carbón amorfo, el carbón ese que le echamos al asador. Bien, si tú ves la punta de tu lápiz, ¿qué crees? ¿También está hecha de carbón? ¿Qué crees? Es el mismo carbono que el carbón que le echaste al asador, ¿verdad? Es exactamente el mismo, solo que aquí no se llama carbono amorfo, aquí se llama grafito, muchachos. Aquí se llama grafito, ¿sí? Efectivamente. Luego, hay una tercera manera, pero esa te la voy a platicar de bulto. Te voy a dar una receta para que seas inmensamente rico, así como yo, pero inmensamente rico. Mira, cuando alguien te diga, voy a del río, ¿qué te traigo? Dile que te traigan todas las bolsas de carbón que encuentres. Y te vas al monte, güey, y haces un hoyo de unos 2-3 kilómetros de profundidad, ¿sí? Ya que termines el hoyo, entonces echas todas las bolsas ahí al agujero y luego la tapas, güey, y la presionas bien. Y esperemos
que dentro de unos 300,000 años, a eso de las 2 de la tarde, ¿sí?, regreses, vuelves a escarbar, ¡tarán!, ya no vas a tener carbón, güey. Ahora vas a tener diamantes. ¡Ah, hijo! ¿El diamante es una forma alotrópica del carbono? Ajá. Sí, Bodocas. Sí. El diamante es una forma alotrópica del carbono. Se organizan de manera tal los átomos de carbono, producto de la presión, producto de la temperatura, que adquieren esta estructura cristalina, ¿verdad? Pero cálmala, peor te platico. Resulta que el diamantis es la sustancia más dura que el hombre conoce. Un diamante nada más puede rayar a otro diamante. Ninguna otra sustancia en la naturaleza puede rayar al diamante. Y sí, efectivamente, el diamante, el grafito y el carbono amorfo son la misma sustancia. ¿Qué las diferencia? Bueno, la estructura, justamente las condiciones en la naturaleza. Ahorita con la charla del diamante, pues entenderás que la presión y la temperatura son indispensables para que se pueda producir el diamante. Un poquito menos de presión o bastante menos presión y entonces vas a formar el grafito, ¿verdad? Y entonces estas serían, pues, muchachos, las llamadas formas alotrópicas del carbono. Entonces las propiedades del carbono son, pues, las mismas de las que te estuve platicando. Nada más quise tocarlas para que estuvieras entendido. Hasta aquí lo que tenía que platicarte por el día de hoy. Sin embargo, me falta nada más un comercial. Por allá en la parte de abajo, muchachos, aparte ahí del video, en donde está la zona de comentarios, ahí por favor hagan sus preguntas. Si puedo, se las contesto ahí mismo. Y si no, bueno, pues ya grabaremos otra parte tratando de explicarte, de solucionarte la duda que puedas tener. Un detalle más que seguramente sus jefes de grupo ya les dijeron: suscríbete al canal para que Facebook me pague. No se crean. Suscríbete al canal para que y luego le pones a una campanita que te sale ahí, porque me dicen que de esa manera el YouTube te anuncia que hay un video nuevo. De cualquier manera, yo esperaría que nuestros jefes de grupo, así como lo han hecho hasta ahorita, una labor que valoro mucho, que agradezco mucho, sus jefes de grupo le estarán avisando cuando llegan los videos. Y por último, muchachos, un detalle nada más. Si vas a hacer preguntas sobre el video o comentarios, asegúrate que sean el día de hoy. Me voy a esperar para leerlos por la noche. Aunque yo estoy grabando esto de las 9 de la mañana, pues quién sabe a qué horas lo veas tú, ¿verdad? A qué horas te estés levantando. Pero sí, asegúrate que antes de las 9 de la noche dejes tu comentario, dejes tu pregunta para podértela contestar. Es decir, nada más el día que presente el video, ese día lo voy a contestar. Ya no lo voy a hacer después. Esperemos y hayamos quedado claro con esto. Bodoques, si no les sirve con una pasadita, vuélvanlo a correr, ¿verdad? Pero asegúrate que tu tarea la tienes completa. Sean felices, cuídense mucho. Adiós.